a estar hablando acerca de la ecología de poblaciones eh, y que dentro de ella están inmersas las variables poblacionales. Ya como esa parte la adelantamos, entonces vamos a ver la ecología, que es un poco más bien teórico este tema. Al igual que como lo mencioné esta mañana con química, ya este último tema no es de actividades. Les dije que la única nota que voy a evaluar es la de variables poblacionales. Esta va a ser parte de la evaluación bimestral, pero no de ninguna actividad. O sea que Alexandra, como solamente te falta subirlo, todo bien, a las 7. Mejor súbelo No antes, se por si acaso. olvide de darle subir. O sea, ahí está el botoncito que dice subir la tarea. Entregar, que diga entregadas, ¿ok? Entregadas. Ok. Sí, señora, No, esta vez no se me olvida. bueno, eso espero. Dile a Jordan que vuelva a intentarlo, porque ya con el enlace general yo creo que todos pueden ingresar. Entonces, si quieres, reenvíale el que yo mandé al grupo, a ver si es que se está conectando al que no es. Bueno, entonces empecemos por definir qué es la ecología de poblaciones. Es un estudio bastante amplio, bastante complejo. Como les decía, las variables poblacionales hacen parte de la ecología poblacional y pues se requiere o es de gran utilidad para entender todos los procesos que pasan al interior de una población en términos de lo que ya vimos, de natalidad, flujos migratorios, ¿cierto? O sea, cuántas personas ingresan, cuántas personas egresan de una población y cómo eso impacta a un ecosistema, ¿no? Porque eso también es muy importante. El impacto que genera sobre los ecosistemas estos procesos de movimientos eh, naturales que tienen las poblaciones y de movimientos migratorios. Por ejemplo, a nivel de las regiones, cuando hay inmigración, ¿sí? Como por ejemplo sucede en este momento en Colombia con respecto a la población venezolana, y no solo, bueno, venezolana porque es la que más amplia migración tiene inmigración tiene en este momento, pero también pues hay inmigración de personas de otros países. No en la misma cantidad, pero igual se ve y digamos que eso tiene una afectación sobre cada una de las ciudades, sobre cada uno de los sitios, hablando del ecosistema en torno a esto, ¿no? Que puede generar un impacto positivo o negativo. Positivo en la medida de que en algunos sectores ha servido como mano de obra, ¿cierto? Negativo en cuanto a los recursos puede ser, ¿sí? Entonces, para cada población puede representar un cambio para bien o de pronto, pues, si, dependiendo de dónde se mire, para mal. Entonces, la ecología de poblaciones se encarga de hacer todos estos estudios, pero ya mirar desde la parte matemática, desde las curvas logísticas, y todo esto hace parte de una disciplina que se llama demografía, ¿sí? Demografía. La demografía es la que se encarga de estudiar todos estos procesos alrededor de una población, no solamente con respecto al ser humano, ¿no? Que eso ya lo hemos mencionado también en varias ocasiones, sino que también está asociado a otros tipos de poblaciones. Mm, Se estudian mucho a nivel de animales, pero también, por ejemplo, los botánicos hacen todo un estudio de la población de plantas, ¿cierto? Cómo es que las plantas se distribuyen, cómo es ese proceso de la competencia que, por ejemplo, tienen las plantas por el sol, eh, por los recursos también, ubicando sus raíces lo más cercano posible a las fuentes hídricas. O sea, hay una serie de circunstancias que son fundamentales y hacen parte de este proceso de la ecología de poblaciones. Pero entonces tengamos presente que esta ecología de poblaciones no únicamente está relacionada o afecta a los seres humanos, sino que se aplica a cualquier población de seres vivos. Inclusive se puede hacer un estudio poblacional de bacterias,
De hecho, cuando se hace un cultivo de bacterias, es básicamente eso, ¿cierto? Estamos reconociendo el tipo de población, estamos mirando con qué velocidad se reproducen, independientemente de que sean benéficas o no lo sean. Pero también se hacen estudios de ecología poblacional refiriéndonos a los microorganismos. Bueno, ya tomamos el apunte de esta parte. Pues ya llegué. López Torres presente. Hola, señor Jordan, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Bueno, ya te ubico, te pongo acá la asistencia. ¿Ya todos tienen el apunte para continuar? Ok, seguimos adelante. Entonces, dentro de este estudio que hablamos de la ecología de poblaciones, nos vamos a enfocar en tres aspectos. Una de las cosas que estudia la ecología de poblaciones es el tamaño de las poblaciones. Ese tamaño, pues obviamente, está relacionado con el hábitat en el cual estos seres vivos se encuentran. Entonces, hablamos del número de organismos que componen la población y obviamente es una medida de la abundancia. ¿Qué tan abundante es esta población? Entonces ahí podemos llegar a determinar las poblaciones en peligro de extinción, ¿cierto? Aquellas poblaciones que de alguna u otra manera, debido a las características del medio o también a factores como la intervención del ser humano, van empezando a perder en cantidad de organismos. Recuerden que las poblaciones están formadas por organismos de la misma especie que habitan en un determinado lugar. Entonces, cuando se hacen estudios poblacionales, es muy importante determinar cuál es el tamaño de la población, qué tan grande es esa población. Y dependiendo de qué tantas poblaciones de un determinado organismo haya, pues se puede hablar si es abundante o no es abundante. Entonces, por ejemplo, aquí se menciona con el animal ese que tenemos aquí en el dibujo, que es un puerco del monte, habla de una población de más o menos 50 individuos y que para mantener una población viable de este tipo de ser vivo, de este animal, a corto plazo, se necesitan 25 kilómetros, ¿sí? Para mantener viable una población de 50 individuos de puerco del monte. Se necesitan 25 kilómetros cuadrados. Entonces, aquí también tenemos algo bien importante que se requiere y es el espacio, el hábitat donde va a desarrollarse esa población, ¿sí? Si el tamaño de la población es grande y el hábitat es pequeño, va a empezar a generarse una serie de competencias porque no van a tener los recursos suficientes para que se pueda desarrollar toda la población. Eso va a hacer que algunos individuos empiecen a morir por falta de recursos o que entre ellos mismos, ¿cierto? En ese proceso de competencia puedan acabar por algunos miembros de la especie, ¿cierto? Es un tema de supervivencia. Entonces, parte de tener un tamaño de población y que esa población sea abundante para que no se pierda la población, para que no esté en peligro de extinción, pues obviamente se requiere también que el espacio donde esa población se va a desarrollar sea el adecuado. Por ejemplo, hoy Profe, está viendo precisamente, señora, esto también atina, digamos, para los que son como los señores del campo, que tienen como vacas y eso. sí, claro, porque es el hábitat pues que en la cual se están desarrollando esos seres vivos, ¿cierto? Entonces, también deben tener una cantidad limitada de acuerdo al terreno en el que ellos tienen, a las hectáreas que tiene la tierra, donde donde tienen este tipo de animales, ¿no? Por el tema de los pastos, por el tema de que muchas veces manejan a la par animales, manejan cultivos, entonces tienen que tener los espacios para que se desarrolle cada especie, cada población adecuadamente. Les decía que, por ejemplo, estaba viendo una foto
de una tortuga. Yo no había, o sea, todas las tortugas siempre es como la esta de que son entre café y verde, son como las tonalidades, y esta es una tortuga totalmente negra. Se llama tortuga de los Galápagos, es una tortuga negra, bien, bien, bien negra, así es re oscurita. Y está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque hay muy pocas especies y por el tema del tráfico de animales. Entonces, como es exótica, no es común, pues acostumbran cazarla y venderla. Y entonces es una población justamente en peligro de extinción por lo mismo. No hay muchos individuos definitivamente porque la gente piensa que estos animalitos se convierten en motivo de exhibición en su casa o algo así por el estilo. Y lo que se está haciendo es acabando con algunas especies que son muy interesantes, porque precisamente ese hecho de que sean diferentes a las demás, de que tengan digamos, eh, un plus en cuanto a lo que no es común, pues hace que esto pase. Y sí, como dices, Heidi, desafortunadamente el ser humano no piensa más allá de eso, o sea, no se ve en esa misma condición, no se ve como si fuera mi caso, entonces, ¿qué pasaría? Sino simplemente es algo que considera a su beneficio, exacto, por capricho, por intereses un poco egoístas y no piensa que pues de todas maneras todas las poblaciones son importantes y eso es otra cosa que dentro de la ecología de poblaciones se estudia, ¿sí? Hay seres vivos que al ser humano le pueden parecer insignificantes o inclusive molestos, repugnantes, si hablamos, por ejemplo, de los zancudos, si hablamos de las moscas, si hablamos, pero todos ellos tienen una razón de existir, tienen una función que cumplir en los diferentes ecosistemas. Entonces, qué importante es que desde ese punto de vista, pues desde ahora nosotros tengamos como esa conciencia ecológica y entendamos que todas las poblaciones son iguales de importantes. Y el disminuir una población va a implicar su desaparición y esa desaparición afecta a otras poblaciones porque todas están relacionadas de alguna manera, sea para alimentación, sea en diferentes maneras, una población puede estar relacionada con otra. Bueno, entonces el primero, como les decía, era el tamaño. En segundo lugar tenemos la densidad, que también está en relación con lo que hablar. La densidad es el número de individuos de cada especie por unidad de superficie o de volumen. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay poblaciones donde hay muchos individuos en un espacio muy pequeño, que no está bien, o pocos individuos en un espacio muy grande. O sea, ambos extremos son perjudiciales. El que hayan pocos, pues bueno, van a tener de pronto todos los recursos, pero se van a desperdiciar también recursos. Y donde hay muchos, pues va a hacer falta esos recursos. Entonces, esas densidades poblacionales o ese número de individuos puede cambiar por factores externos en el ambiente. Por ejemplo, estos cambios de clima, cambio climático. Eso está generando que cambie la densidad poblacional porque las poblaciones de ciertas especies se están trasladando, se están cambiando de lugar. Entonces hay sitios que debido al excesivo frío se están quedando, eh, digamos, desérticos o lugares que precisamente por el extremo calor, porque los cambios, digamos, son agresivos en el clima, entonces están haciendo que también se desplacen. O, por ejemplo, ecosistemas que se están dañando y que ya no van a volver a ser lo que habían antes, como en el caso de los polos, en la parte donde hay deshielos, ya es muy poco probable que eso se vuelva a recuperar. Y en el caso de los páramos también, que tienen unas muy bajas temperaturas, pero debido al calentamiento global, esas temperaturas han ido aumentando. Eso cambia las condiciones del suelo, cambia las condiciones para las plantas que son propias de esa o que son endémicas de ese tipo de lugares. Entonces, eso hace variar la densidad poblacional, es decir, que haya menos individuos en una superficie y hace que otros lugares se vuelvan más densamente poblados
con especies que se consideran foráneas porque no son de ahí, sino que al trasladarse eh, pueden ver afectado obviamente también su entorno. Hay algunas densidades poblacionales que sí cambian por el tema estacional, ¿cierto? Por el tema de las estaciones. Por ejemplo, las ballenas, para todo el tema de apareamiento, salen de su zona, que es la zona fría. Recordemos que las ballenas viven en aguas muy, muy el momento de tener sus ballenaticos o algo, ellas se trasladan también a zonas menos frías, de aguas menos frías. Y eso se debe a las estaciones. Hay un cambio por estaciones. Hay también aves que son migratorias, ¿cierto? Entonces ellas van cambiando de lugar de acuerdo a la estación del año y eso genera también un cambio en la densidad poblacional. Em, Sí, y como les decía, los hábitats pueden llegar a cambiar por estaciones o por factores externos. Por ejemplo, a raíz de todos estos problemas ecológicos y ambientales, las ballenas han tenido inconvenientes de deslocalización. Entonces ellas salen y digamos que ellas, a través de los sonidos que emiten, se van como geolocalizando. Y creo que les contaba a ustedes, o si no, fue a otro grupo que hace unos meses atrás tal vez se escuchó una noticia de una gran cantidad de ballenas que se desubicaron. O sea, no les funcionó la geolocalización y fueron a parar a unas zonas de playa. Ellas necesitan aguas profundas. Si una ballena llega a una playa, se encalla y no tiene oxígeno para respirar y se muere. Ellas no respiran oxígeno del aire, ¿cierto? Entonces ya el agua no las cubre, no tienen oxígeno del agua y se ahogan. Y mostraban que más o menos unas 380 ballenas se murieron en esa playa. ¿Por qué? Porque se encallaron. Entonces quedaron ahí ancladas a la arena y pues lograron sacar algunas, pero como ustedes saben, son animales supremamente pesados que para poderlos mover pues se necesitan muchas personas y no lograron rescatar. Pues con tal cantidad de ballenas no lograron rescatarlas. Entonces, todo eso hace parte de esos cambios climáticos, de esos procesos que se van llevando a cabo y que lo que hacen es afectar los ecosistemas y las especies. Entonces, la densidad poblacional, como les decía, se afecta de dos maneras, por factores externos en el ambiente, obviamente también por la intervención del ser humano en cuanto a la casa y todo ese tipo de cosas, y también por el ambiente local cuando hay cambios de clima por las estaciones. ¿Listo? Eso es en cuanto a densidad de los organismos. Y en tercer lugar, bueno, aquí tenemos un ejemplo de densidad poblacional. Entonces hablamos, por ejemplo, de que la pérdida de hábitat reduce el territorio disponible para los jaguares. ¿Esto en qué sentido? Cuando el espacio que es de convivencia para ellos se ve afectado por la intervención del ser humano, disminución de los bosques, construcción de viviendas, ¿cierto? Eso ha hecho que se tengan que desplazar las especies que originan el lugar. Entonces, reducirse su territorio, pues también se va a perder como la densidad de esa población, aparte que tienen que irse ubicando cada vez más cerca, ¿no? Entonces, aquí nos dicen que un macho jaguar necesita entre 50 y 100 kilómetros cuadrados para él solo, para así poder cazar, para, digamos, desarrollar sus funciones, pues como es su hábitat y su estilo de vida. Las hembras necesitan aproximadamente 25 kilómetros cuadrados, o sea, como la mitad, entre la mitad y la cuarta parte de lo que necesitan los machos. Pero si no hay ese espacio, si ese hábitat se ve reducido por diferentes aspectos, por intervenciones del ser humano en medio de sus territorios o de esas zonas donde ellos se desarrollan, pues eso va a afectar la densidad poblacional. De hecho, la va a aumentar porque va a hacer que eh, muchos tengan que vivir en un espacio cada vez más pequeño.
Ese es el segundo aspecto, entonces ya revisamos, el primero es el tamaño, el segundo la densidad poblacional y el tercero la distribución o dispersión de las poblaciones. Cuando hablamos de la distribución o de la dispersión de las poblaciones, nos referimos a que las poblaciones tienden a ubicarse de determinadas maneras en el territorio que ocupan, en la extensión que ocupan. Entonces es cómo se van a distribuir esas poblaciones en el espacio en un momento determinado. Hay poblaciones que tienen un modo de distribución constante, es decir, siempre se distribuyen de la misma manera, y otros que van cambiando, que les presenta el medio en el que en el que se están desarrollando. Entonces tomamos este apunte con respecto a los patrones de distribución o de dispersión y ya vamos a analizar cada uno de ellos. Bueno, avanzamos entonces. Hay tres formas como se pueden hacer esas dispersiones o esas ubicaciones de las poblaciones en un determinado hábitat. La primera forma es la que llamamos dispersión uniforme. Esa dispersión uniforme es aquella en la cual hay un orden y se evidencia un orden en la localización de los individuos que hacen parte de la población. Aquí podemos ver en el gráfico cómo tenemos unos punticos ubicados a unas determinadas distancias, ¿cierto? Esa población es uniforme porque está ubicada dentro de una zona, en un espacio más o menos regular, ¿cierto? ¿Quiénes, por ejemplo, presentan este tipo de dispersión? Hay algunas plantas que requieren de unos espacios para que ellas se puedan desarrollar. Entonces lo que hacen es emitir o secretar unas toxinas para que ningún otro individuo, ¿cierto? Inclusive de las mismas plantas, pueda desarrollarse en el mismo lugar, en el mismo espacio. Entonces, eso le da una distancia a esa planta con respecto a otra y con respecto a otras poblaciones también para que no se puedan desarrollar. Este proceso o este fenómeno que sucede con algunas plantas se llama alelopatía. ¿Sí? Alelopatía. Y eso hace que se puedan establecer de esa manera, en un orden determinado y con unas distancias específicas. También, por ejemplo, en dispersión uniforme están, digamos, los organismos que defienden territorio, es decir, todos los seres vivos que tienen territorialidad. Eh, ellos tienen unas ubicaciones específicas, precisamente eso, ¿no? O sea, un animal no se puede acercar a la zona de otro porque él va a defender su territorio. Marca una diferencia y ese es su espacio. Entonces, si son individuos de la misma especie, porque estamos hablando de poblaciones, individuos de la misma especie, pues cada cual va a ocupar su espacio y van a estar más o menos distanciados en la misma medida, ¿sí? Esa es una forma, ¿sí? Dispersión uniforme. Entonces, tomamos el apunte y hacemos el esquema, por favor, de lo que es la dispersión uniforme. Bueno, continuamos. El segundo tipo de dispersión o la segunda manera como se pueden organizar las poblaciones dentro del territorio es una dispersión aleatoria, ¿sí? Esta dispersión aleatoria o al azar es sin ningún orden, a diferencia de la anterior. Entonces no hay patrones, no hay una forma definida. Hay individuos que pueden estar muy lejos, hay individuos que pueden estar muy cerca y generalmente esto se da en las plantas que tienen esporas, los helechos, los dientes de león, que son plantas que se dispersan las semillas con el viento. Entonces, como el viento dispersa las semillas, pues entonces simplemente donde caiga la semilla, ahí va a germinar.
Entonces puede que caiga muy cerca o puede que caiga muy lejos, ¿cierto? Eso hace también esta dispersión aleatoria. También, por ejemplo, en las plantas donde tenemos polinizadores, como las abejas. Entonces, pues eso va generando que algunas de las poblaciones vayan quedando muy cercanas y otras de ellas, pues algunos de los individuos, perdón, van quedando cercanos y otros van quedando muy lejos. Obviamente, ¿qué va a pasar? Que las semillas que caigan en lugares lejanos, pues también deben tener las condiciones adecuadas en cuanto a tierra, agua, nutrientes, luz, ¿cierto? Para que éstas se puedan desarrollar. Si una semilla de ellas cae en una zona donde el terreno no es fértil, pues simplemente se va a perder y no se va a generar una nueva planta. Pero esa es la dispersión aleatoria. Hay individuos que simplemente se ubican al azar sin ningún tipo de organización específica, como lo vimos en la dispersión uniforme. De igual manera, tomamos el apunte, hacemos el esquema, por favor, de la dispersión aleatoria. Bueno, y la última forma de dispersión de la población en, en un territorio es la dispersión agrupada. En esta dispersión agrupada, entonces tenemos individuos que van formando pequeños grupos para ubicarse dentro de su población. Aquí también, entonces, se puede ver en los sembrados, en las semillas que van directamente al suelo, ¿cierto? Donde se ubican en un sitio específico, como es el caso de los robles. Por otro lado, tenemos en los animales que viven en grupos, como en el caso de los cardúmenes de peces. ¿Alguno de ustedes ha visto? Yo me imagino que sí, en algún programa de televisión, o no sé si de pronto han tenido la oportunidad de visualizarlo en vivo y en directo, un cardumen de peces, ¿cierto? Cómo van ellos en grupos muy grandes, desplazándose en medio de los ríos, en el territorio, digamos, en su territorio, que en este caso es acuático. Y también tenemos como, por ejemplo, las manadas. Entonces, hablando de manadas, tenemos manadas de elefantes, hemos visto algunos programas donde se ven cómo ellos se van trasladando en grupitos, ¿sí? Hay grupos por ejemplo, las hienas se organizan en manadas para poder cazar y así, en este caso, tenemos dispersiones agrupadas. Y pues también ocurre en hábitats desiguales, donde solo hay algunos lugares adecuados para vivir. Entonces, si el lugar es muy agreste, ¿sí? Si las condiciones son muy complicadas, pues la mayoría de los organismos se van a ver obligados a agruparse, a vivir en un solo lugar. Igual esta dispersión agrupada se aplica para nosotros como seres humanos, ¿cierto? Vivimos en grupos denominados familias. Entonces, ahí en cada una de las familias se ubican las personas y a su vez podemos hablar de una distribución a veces uniforme, a veces no tan uniforme, dependiendo del lugar donde se habita. Cuando hablamos de barrios, hablamos de casas que están más o menos a una misma distancia la una de la otra. Entonces ahí tenemos dos tipos de distribuciones en grupos, ¿cierto? Y a la vez esas agrupaciones ubicadas de manera uniforme dentro de un territorio. Pero si tenemos condiciones complicadas del territorio, si hablamos o de territorios más extensos, por ejemplo, hablamos de algunos individuos que los vamos a encontrar agrupados en zonas de pueblos y otros más dispersos en zonas de veredas, ¿sí? Entonces, tenemos varios tipos de dispersión cuando hablamos, por ejemplo, de nosotros como seres humanos. Bueno, tomamos el apunte y de igual manera hacemos el esquema de la dispersión agrupada. Bueno, chicos, entonces aquí pues con esta parte estamos finalizando lo relacionado con la ecología de poblaciones y nuestro
programa de microbiología para este año. Y ahora sí, ya no los voy a molestar más en clase, ya no, ya no me van a ver más en clase, por lo menos los que no tengan nada. Yo creo que, bueno, esperemos que alcancen a entregar el taller a tiempo. Con eso ninguno va a nivelar y no nos vamos a encontrar después de la semana de evaluaciones. O sea, eso quisiera yo. O sea, yo los quiero mucho, pero prefiero que no tengan que nivelar. Bueno, entonces, pasando la semana de evaluaciones, pues yo creería que solamente me encontraría con aquellos que tuvieran que presentar nivelación, ya fuera de química o de microbiología, que como vuelvo y les repito, espero que no sea el caso para ninguno. Chicos, que tengan muchísimos éxitos. Igual, pues nos estaremos viendo en todos los procesos de lo que es el cierre del año, pero espero que en lo que sea que vayan a hacer a partir del próximo año les vaya muy bien. Igual aquí tengo una amiga, entonces cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto, en los horarios indicados. Nada por fuera de los horarios adecuados. Bueno, chicos, eh, que tengan, bueno, gracias por los mensajes muy bonitos y espero que todo les salga súper bien, que les vaya muy, muy bien el sábado, el domingo, los que les toca en los diferentes lugares las pruebas. No lleguen tarde, por favor, madruguen, no lleguen tarde y bueno, que les vaya súper, súper bien. Siempre espero Y las profe, mejores noticias de ustedes. la bendición Dios de los este año, bendiga. los lápices la hacen virtual, ¿cómo? Yo creo Nos que mandan el agua bendita nos la mandan en una más que pipetica para la echársela. bendición, más que la bendición de los lápices, ustedes cuentan con lo que saben, lo que han aprendido, y pues que el Espíritu Santo me los ilumine, porque algunos Ah, lápices lo han comprado. Profe, para no vernos en las Bueno, nivelaciones, yo creo que lo mejor sería que en una nota al inicio de la evaluación estén las respuestas. ajá. Ah, ya, ok, ok. Lo pensaré. De todas Solo maneras, por, siempre, o sea, pues es Como una por ayudar, posibilidad de todo. Ah, ok, detalle navideño, algo así, por ejemplo. eso. Bueno, igual yo lo único que sí les puedo garantizar es que ahí están las respuestas. En la evaluación están las respuestas. Seguro que sí. Bueno, chicos, excelente resto de chao. día, que Dios me los bendiga. Nos estamos viendo, cuídense mucho, bueno, que les vaya súper. bueno, Chao. profe, chao, gracias por todo. No, ustedes.